Están viendo el peor atentado en una escuela de Estados Unidos de la última década. 21 muertos, 19 de ellos niños de apenas 9, 8, 7 años. Ha ocurrido en Texas, en una pequeña localidad. El tirador, Diego, es un joven de 18 años que primero disparó a su abuela y luego se fue al colegio con 2 rifles que él mismo había comprado. A partir de ahí se desató la masacre. Ahí se desata la pesadilla y lo van a ver en pantalla. Faltaba un día para terminar las clases en la escuela de primaria de Uvalde, en Texas, pero Salvador Ramos decidió que el curso acabase hoy, además de la peor manera posible, matando al menos a 19 niños de entre 7 y 11 años y a 2 profesores. Susana también lo estaba comentando antes, posteriormente de llegar precisamente a esa escuela, también disparó a su abuela antes de salir de casa. La policía fronteriza de la localidad acudió al centro, logró abatir al tirador, pero también 2 agentes resultaron heridos en ese momento. El día que cumplía los 18 años es el día en el que se agenciaba, iba a una armería y compraba esos 2 fusiles de asalto con los que iba a realizar esta terrible matanza. Además, se lo hacía conocer a una amiga suya, le enseñaba esas armas y le decía lo que iba a hacer ante el desconcierto de esa conocida suya. Esto es lo que ha ocurrido, como decimos, Susana, en las últimas horas. Los padres no sabían, atención, ni si sus hijos estaban entre las víctimas. ¿Cómo se enteró? Por amigos aquí, todos somos de aquí de Uvalde, todos se sabe de volada. Solo me hablaron, yo andaba trabajando. ¿Se vino? Sí, de volada. ¿Y cuando regresó qué? Ya nos encontramos con esto, nos mandaron al hospital, al Smith Center, luego para el hospital y otra vez aquí. Ni nada, ni en San Antonio. No nos dice nada, nomás una foto y esperar. Esperemos que todo esté bien. Entonces ahorita ustedes están orando que mi hijo se encuentre bien. Por favor. ¿Cómo se llama su hijo? Mi hijo se llama Rogelio Torres. Por favor, si saben algo, avisarnos. Acabamos de escuchar a un padre en estado de shock. Poco después de la matanza no sabía si su hijo estaba entre las víctimas. El caso es que no se dejaba entrar a los padres a la escuela porque, Bricio Segovia, voy contigo, compañero. Tú estás en Washington, nos puedes dar la última hora porque tenemos a José Ángel Abad precisamente viajando al lugar de la tragedia. Han estado mucho tiempo los padres con la incertidumbre de si sus hijos habían también sido abatidos en esa matanza salvaje en el colegio, ¿no? Sí, efectivamente, esto es una pesadilla para cualquier padre en estos momentos. Como bien estabais diciendo, pues faltaba nada, un día para que acabaran las clases y estos chiquillos pues comenzaran sus vacaciones de verano. Los padres dejaron a sus hijos pues prácticamente por último día en la escuela y nunca más volvieron a verlos. Los padres de estos 18 estudiantes que han perdido la vida, las autoridades no descartan que esta cifra de muertos aumente. Entre las víctimas mortales también se encuentran 2 adultos, al menos uno de ellos era profesor de esta escuela, y este crimen perpetrado por este joven de 18 años, que además era estudiante de una escuela pues cercana al colegio donde se produjo esta masacre, Susana, una masacre que se repite pues una vez más en este país. Se trata de la peor masacre en una escuela de primaria en Estados Unidos desde 2012. Y el hecho de que ya exista solamente esta frase de que es una masacre peor que otra en 2012, algo tan reciente también, pues ya es muy indicativo de la situación de las armas aquí en Estados Unidos. Problema enorme el que hay en Estados Unidos con ese lobby de las armas, con esa Asociación Nacional del Rifle, que en 2 días además celebra su congreso, y el propio Biden ha lanzado un aviso, lo hemos visto, desesperado, preguntándose cuántas matanzas más tiene que sufrir Estados Unidos para que se tomen medidas contra los fusiles de asalto, contra esas armas de asalto que son las que más se venden y con las que más dinero ganan precisamente en la Asociación Nacional del Rifle. Sí, pues como bien decías, irónicamente la Asociación Nacional del Rifle celebra su convención nacional, un macroevento en el que participan pues numerosos figuras de la política conservadora, en concreto del Partido Republicano. Hasta hoy mismo siguen confirmadas
la presencia del expresidente Donald Trump, también del gobernador de Texas, donde se ha producido esta masacre. Participarán como oradores en este macroevento. Y es que, como bien decías también, el lobby de las armas, la Asociación Nacional de Rifles, el mayor lobby de las armas de Estados Unidos, es sumamente poderoso, y no solamente por el poder que ejerce sobre la legislación en el Congreso, sobre el dinero que paga a numerosos legisladores para que tengan influencia en las leyes y que favorezcan al lobby de las armas, sino también es poderoso porque financia numerosas campañas presidenciales y políticas del Partido Republicano, y de ahí que sean numerosos los legisladores que escuchamos en el Congreso desde ayer defender de alguna manera las armas, pese a esta masacre, pese a ser la peor masacre en una escuela de primaria desde 2012. Y algunas de las frases que escuchamos son que la solución pasa ahora por armar a los profesores, como bien decía el fiscal general de Texas anoche, o también señalan que es momento de oraciones y no de retirar las armas al país. Recordemos que la tenencia de armas en Estados Unidos es un derecho constitucional, y de ahí el gran qué de todos estos alegatos. Pues vamos a escuchar a Biden y a Kamala Harris en un lamento que se nos antoja muy estéril, porque lamentablemente se lo hemos escuchado a muchos otros presidentes norteamericanos antes, pero que realmente sonaba a real, a muy doloroso por parte de estos jefes de Estado. I am sick and tired of it. We have to act. These kinds of mass shootings rarely happen anywhere else in the world. Why? Why are we willing to live with this carnage? When, in God's name, are we going to stand up to the gun lobby? When, in God's name, we do what we all know in our gut needs to be done? Enough is enough. Enough is enough. As a nation, we have to have the courage to take action and understand the nexus between what makes for reasonable and sensible public policy to ensure something like this never happens again. Pues pasaría por limitar el acceso a las armas, en impedir que se vendan tan fácilmente lo que son armas de asalto que permiten cometer estas masacres en apenas unos segundos. Hablamos, Diego, del tiroteo número 212, lo que va de año en Estados Unidos, pero es que según la publicación Education Week, solo desde 2018 se han vivido 18 incidentes con armas de fuego en un recinto escolar. 118, Susana. 118 en recintos escolares, y el dato que estabas facilitando al principio, ese 222, yo creo que es completamente alarmante en cuanto a tiroteos en lo que va de año, aunque sean fuera de los recintos escolares. Pero si contamos desde 1999, la famosa matanza en Columbine, seguramente ustedes la recordarán, el número se dispara y lo vamos a ver en pantalla. Aquí estamos, quiero que vean, porque no hemos incluido todas, hemos recopilado, digamos, las más graves. Aquí tenemos la matanza de Oxford, en Michigan, el 30 de octubre de 2021. El asesino tenía 15 años, dejó 4 muertos y 6 heridos. También en Santa Fe, el asesino tenía 17 años, todos menores de edad. Fue el 18 de mayo de 2018 y dejó 10 muertos. En Parkland, en Florida, el 14 de febrero de 2018, el asesino, aquí sí era mayor de edad, tenía 19 años y dejó 17 muertos. En Oregón, Roseburg, el 1 de octubre de 2015, 9 muertos y el asesino tenía 15 años. No se crean que aquí acaba la lista, hay más. Newtown, Connecticut, el asesino tenía 15 años, dejó 26 muertos el 14 de diciembre de 2012. En la Universidad de Virginia, 23 años tenía el asesino, que dejó 32 muertos en la universidad, y el más mediático, uno de los más mediáticos, que fue el que se inició, fue el del Instituto Columbine en Colorado, el 20 de abril de 1999, donde 2 asesinos de 17 y 18 años entraron, asaltaron el colegio y dejaron 15 muertos. Hoy nos atiende Daniel Álvarez, es vicepresidente de ANARMA, la Asociación Española del Rifle, para que nos entendamos. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál es su valoración? ¿Usted cree que sin la legislación vigente en Estados Unidos fuera otra, esto no habría ocurrido? Buenos días a todos. Gracias por la invitación. A ver, yo creo que realmente, aparte de la legislación,
que puede ser más laxa que en los países europeos, estamos hablando de un problema cultural, un problema social, un problema económico, un problema de salud mental, que tiene seguramente mucho más que ver con el número de armas en circulación. De hecho, hay países europeos que tienen una cantidad de armas muy elevada. Estados Unidos actualmente creo que anda entre los 110 armas por cada 100 habitantes. Y tenemos en Europa países como Suiza que tienen 49 armas por cada 100 habitantes. Si hiciésemos un silogismo bastante sencillo, tendríamos que tener aproximadamente la mitad de matanzas que ocurren en Estados Unidos, y eso no ocurre en Europa. Claro, hay otros países que tienen 30 armas por 100 habitantes, otros 20, otros 19. España tiene 5,75, etcétera, etcétera. Pero Daniel, por lo que usted me dice, me habla de un término que es el de la salud mental, que a mí me evoca algunos discursos, bueno, no quiero decir para justificar en ese sentido lo que pueda ocurrir en una matanza, es decir, que la persona que ha entrado y ha matado a todas esas personas es porque tiene un problema de salud mental y la culpa no es de las armas. Yo le pregunto, si no existiera esa legislación que existe en Estados Unidos, ¿usted cree que esto habría ocurrido? ¿Usted está a favor de la legislación que permite, por ejemplo, que un chaval de 18 años entre en una armería y compre 2 fusiles de asalto y se vaya al colegio y dispare alegremente? A ver, primer error, no son fusiles de asalto. Fusiles de asalto es un arma de guerra y en Estados Unidos no están permitidas, hay muy pocas. Hubo un acta en el año 80 y tantos que prohibió las armas automáticas, que son los fusiles de asalto, y lo que se venden son armas semiautomáticas. Ese tipo de armas se pueden comprar y vender también en Europa sin ningún problema. Y un chaval de 18 años, mayor de edad en España, sacándose su perceptiva licencia de caza o de tiro deportivo, puede comprarse también un rifle de similares características. ¿Hay problema en España con ese tema? No. ¿Hay en Estados Unidos? Sí. ¿Qué es lo que falla? Yo entiendo que puede haber otros parámetros que tengan mucho más que ver que el número de armas o la facilidad de acceso a las mismas. Bueno, y en esto debo decir que le da la razón el psiquiatra, el doctor Fuertes, con el que hablábamos antes, que decía que en Estados Unidos hay muchos chavales que ahora mismo tienen problemas. En este caso, además, parece que hubo una historia de bullying detrás, de acoso, y que no se le trató convenientemente. Es decir, que son varios factores los que aquí se mezclan. La desatención, digamos, psicológica o psíquica de estos jóvenes, que además suelen tener perfiles parecidos, pero también el fácil acceso a esas armas semiautomáticas. ¿Qué se exige aquí para tener un arma semiautomática? ¿Se venden en nuestro país? Claro que se venden, se usan para caza y tiro deportivo. Una automática es un rifle de repetición, un rifle que puedes meterle varios cartuchos, ¿no? A ver, un rifle de repetición. Tenemos que distinguir el sistema de funcionamiento de mecanismo, repetición frente a semiautomatismo. Semiautomatismo es que cada vez que disparas el arma se vuelve a montar sola por efecto de los gases normalmente o por la inercia del disparo. Entonces, estás listo para poder disparar con otra presión de gatillo. Un arma de repetición tiene que haber una acción manual. Por ejemplo, una escopeta de corredera es un arma de repetición. Vale. Cada vez que dispara tienes que montar el arma. ¿Vale? Los términos son importantes. Entonces, esas armas se compran y se venden en España con las perceptivas licencias. ¿Qué hay de diferencia? En Estados Unidos también hay que comprobar los antecedentes penales en un sistema que se llama NICS, el NICS, y que cuesta, creo que son 25 o 30 dólares por cada consulta. En España, lógicamente, para poder tener una licencia de armas, aparte de los antecedentes policiales penales, tienes que pasar una evaluación psicológica. Y tener un motivo. Yo quiero preguntar por saber, porque no lo tengo muy claro. Para tener un arma aquí es... O tienes arma deportiva o tienes arma de caza, pero para tener un arma de este tipo, de las que se venden en cualquier tienda en Estados Unidos, ¿tienes que tener un motivo legal de otros aspectos o no? O sea, ¿tener algún tipo de amenaza o no? No, que va. O sea, es decir, no sé. Cualquier persona puede comprar. A ver, vamos a. El arma, no sé qué armas ha usado exactamente, pero si son rifles semiautomáticos, son los mismos que se ven en el resto del mundo y en el resto de Europa. La diferencia es que aquí en España nadie suele ir a una armería a comprar un arma porque sí. Sin embargo, en Estados Unidos es rara la persona que no tiene un arma en su casa o dos. Ya, aquí tienes un proceso bastante amplio es decir, hasta llegar a eso. Yo, si tuviese, no sé, miedo atroz a dormir sola y quiero tener... Pero que digo que nuestra cultura no tiende a tener un arma en casa. Supongamos que yo quiero tener un revólver. Yo podría tener un revólver en casa si me hago... Si no tienes antecedentes, si no tienes ningún tipo de control psicológico, podría tener. No son armas de... Vamos, yo igual estoy mal enterado. ¿Yo puedo comprar un revólver y tenerlo en mi casa? Claro que sí. A ver, ¿qué te... Los requisitos... ¿Qué te dice
Si usted es tirador deportivo, sí. Eso es, si eres tirador deportivo. Claro, y una pero... escopeta si eres cazador, pero no puedes tener un revólver porque tengas miedo. Aquí en España, en Estados Unidos, si tienes 18 años, si vas a una tienda... Te dice el señor Álvarez. ¿Me dejan hablar? Diga. Sí, vamos a ver. El tema de la autodefensa es otro tema diferente. En España, efectivamente, existe una licencia de autodefensa. Existe una licencia B, deporte, de las cuales hay, creo que son 8.600 concedidas, que amparan 8.061 armas. Es decir, hay 500 y pico personas que no han comprado el arma para esa licencia. Es decir, hay 8.000 personas que portan un arma por la calle, ¿vale? Esa es la licencia de autodefensa. El tema de la defensa, de la autodefensa en el domicilio, que es un tema que, bueno, pues que se está hablando mucho últimamente y que nosotros hemos impulsado en el Congreso a través de Vox, que ha presentado una modificación de la legítima defensa, permitiendo que cualquiera pueda defenderse en su casa con lo que tenga a mano. Si es un cazador y tiene una escopeta, bien. Si es un jugador de béisbol y tiene un bate, pues también. O sea, que es la modificación de la proporcionalidad. Exacto. Eso es otra cosa. Hay otros países, en este caso me voy a referir a Europa, por ejemplo, la República Checa en el 2021 ha logrado aprobar una segunda enmienda. Es el segundo país del mundo que tiene una segunda enmienda de autodefensa en su constitución. Perdón que le interrumpa, digo, por aclarar, para que nos quede claro, porque a mí no me ha quedado muy claro. Aquí en España se puede tener un arma deportiva, un arma de caza o un arma de autodefensa en el caso que esté autorizado porque tenga una amenaza. En el caso que esté autorizado, lógicamente. No es lo que dice Susana de yo como estoy sola en casa, pues quiero tener una pistola por si acaso. Sí, también. Y luego también es ilegal. En Estados Unidos con 18 años te vas a una tienda y esos $25 que ha dicho se solucionan en 6 minutos. Tú dices, quiero ese arma, das tu nombre. O te la regalan a abrir una cuenta en el banco, que da igual. Das tu nombre, das tu dirección, ellos llaman a un teléfono que efectivamente tiene habilitado el FBI y cuando llaman a ese teléfono, en 5 minutos, si no tienes antecedentes y respondes a las preguntas estas de no vas a matar a nadie, no eres terrorista y tal y cual, las del avión, y esto también, si dices todas no, te dicen, aquí tiene usted su arma y te la llevas. Sí, y esto también es un problema. España, no tienes antecedentes. Esto es un problema social. También no puedes tener un arma si no es para autodefensa. A ver, Lara, yo os voy a contar. Siempre recuerdo el planteamiento de Bowling for Columbine, ahora que recordáis perfectamente ese documental basado en la matanza de Columbine, que decía que hay más armas proporcionalmente por habitantes en Canadá que en Estados Unidos, y ahí no se cometen masacres de este tipo. Yo os voy a contar. Tiene que haber otro componente más allá del acceso tan fácil que tienen los americanos. También hay un componente psicológico. De hecho, os voy a contar lo que me pasó a mí en el 2010. Yo estaba trabajando en... yo me iba los veranos a campamentos a cuidar niños ahí, ¿no? Estaba en Rochester, en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, y de repente entró un hombre con un arma, un señor mayor, que quería matar a los niños. Entonces, al final, el problema también es el acceso que se tienen los niños o los jóvenes a las armas y personas no capacitadas. Y el cerebro se termina de formar a los 25 años. Y el componente, efectivamente, el componente psicológico de violencia. Y al que hay en Estados Unidos no es el que hay en Canadá. Y este chico en concreto podría tener una psicopatía. Había efectivamente indicios de que había sufrido un bullying, pero es que además pocos días antes, además del episodio que ha comentado Diego, de que le habían enseñado a una amiga las fotografías de su arma y tal, se había cortado la cara con un cuchillo en reiteradas ocasiones porque le había apetecido. Lo que a una le espanta también es que haya tantos indicios y no se haya hecho nada. Claro, y sobre todo indicadores de rabia, falta de expectativas de futuro en la juventud, resentimiento social, desadaptación, que es lo que hace que esa rabia de alguna forma tú la descargues, desgraciadamente, disparando a compañeros en Estados Unidos, claro, es todo privado, es decir, no hay seguros públicos que a lo mejor tú puedas ir al psiquiatra, porque yo cuando estuve también en Nueva York trabajando después, todo es seguridad privada, entonces al final estas personas no pueden ser atendidas y esto puede ser que a lo mejor haya tenido un brote psicótico o que haya sido por un tema también de venganza. Todo eso es un caldo de cultivo a tener en cuenta, no solo el fácil acceso a las armas. Vas acumulando resentimiento, rabia, odio, llega un momento en que explota. Que tu situación, que es mala, es culpa de alguien que no eres tú, pues al final... Y te hacen sentir discriminado, a Daniel Álvarez, agradeciéndole que nos haya atendido para aclarar exactamente en qué términos... Quería darles un dato. Díganos. Hablar.
En España la licencia de porte es muy restringida. Ya les he dicho que solo hay 8.000 personas en España que la tienen. Pero, por ejemplo, en la República Checa, nosotros somos 47,3 millones de habitantes, la República Checa tiene 10,7 millones de habitantes y tiene esas mismas licencias, tiene 800.000. O sea, es decir, hay 800.000 ciudadanos, que son el 7,80 y algo % de la población, que lleva un arma encima todos los días cuando va por la calle, a su casa, donde sea, y no pasa nada, tienen ratios de criminalidad inferiores a los nuestros. O sea, es decir, el número de armas, el acceso a las mismas y la disponibilidad de ellas no es el factor que falla en Estados Unidos. Bueno, y también ocurre otra cosa, la bola de nieve. Cuanto más armas hay en circulación, quizá la sensación de necesitar un arma para defenderte crece. Y la bola de nieve crece. En cualquier caso, señor Álvarez, muchísimas gracias por aclararnos determinados aspectos respecto al acceso a las armas. ¿Qué querías decir? No, de lo que seguimos, Eva. Lo que quería decir es que, rápidamente, que yo creo que lo que sí se podría mejorar son los mecanismos de control en muchos aspectos. Y luego lo que hemos estado comentando antes. O sea, que decir que una cosa es el derecho a poder defenderse, que oye, que bien, que lo tienen otros muchos países. Y otra cosa es el tema de la segunda enmienda. Otra cosa es que cualquiera pueda comprar sin prácticamente control. Y otra cosa es la detección precoz, evidentemente, en redes sociales, porque todos prácamente lo habían avisado antes. Pero es que la comparación y el tema con de salud España es mental, ridícula. que es una combinación de factores que hace complicado. Lo que se ha planteado siempre, fíjense, que no es restringir el uso de armas, sino, en todo caso, limitar el acceso a las armas semiautomáticas. Es decir, que es un matiz. Pero luego, por ejemplo, lo que antes lo hablábamos también, ¿no? Pues en Australia o en Sudáfrica, o sea, es que son sitios donde está perfectamente legitimado. El ejemplo de la República Checa, en Europa, donde no se cometen estas matanzas y el acceso a las armas es muy elevado.